Salmo 137, por favor, síganme con este salmo. Este es el que nos corresponde en esta tarde. Lamento de los cautivos es el salmo que nos corresponde hoy. Por favor, abra o encienda su Biblia. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Leamos juntos. Así dice la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantemos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrásenla, arrásenla, hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Amén. Palabra del Señor para el pueblo del Señor. Pues me llamaba mucho la atención, cantemos alguno de los himnos, cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones del Señor en tierra extraña? ¿No? Esa tierra extraña es familiar para nosotros, ¿verdad? Es muy familiar para muchos de nosotros. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra extraña? Pero el Espíritu Santo y el Señor nos guiará a cantar cánticos al Señor, aún estando en tierras extrañas. Amén. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias, vayan conmigo, vamos a dar desarrollo al tema nuestro del día de hoy. Gálatas 6, ya pasamos, ya esto va avanzando rápidamente, ya estamos en Gálatas 6 y hoy tocamos los versículos del 1 al 5. Amén. Como muchos de ustedes saben, ahora estamos en la sección final de esta carta, y en este capítulo final vamos a encontrar tres secciones, ¿sí? Tres secciones. La primera sección es una instrucción sobre cómo vivir el Evangelio. Hemos estado escuchando cómo vivir el Evangelio en términos de restaurar al creyente que ha caído. Y esto es algo muy importante porque como estaba orando, ahora le pedí al Señor, esto es una palabra que nos concierne a nosotros como iglesia, como un cuerpo de Cristo que somos, ¿sí? Una instrucción sobre cómo vivir en el Evangelio en términos de restaurar a mi hermano que ha caído y sobre cómo llevar las cargas de los demás. Que no solamente fuimos llamados a llevar mi carga, ¿no? Porque hasta en eso somos egoístas, sino que el Evangelio aquí, la palabra nos lleva a pensar en la carga de los demás. Amén. La segunda instrucción es una instrucción sobre cómo perseverar en la vida cristiana, en esa carrera que tú y yo estamos, y como buena carrera hay obstáculos, y como obstáculos también pueden haber caídas de mi hermano, o hasta no solamente de mi hermano, sino caída de mí mismo. Y cómo puedo yo perseverar y cómo puedo llegar al final. Que aquí el éxito no es llegar, ¿no? Sino cómo llego también, ¿verdad? Y la tercera sección es la exhortación final de Pablo a las iglesias de Galacia acerca de los verdaderos motivos de los judaizantes y esa bendición que representa esta exhortación final de Pablo a la iglesia de Galacia. Hoy veremos la primera de estas secciones. Hoy vamos a ver la primera sección. Vuelvo y la repito, es una instrucción sobre cómo vivir el Evangelio en términos de restaurar a mi hermano, al hermano que tú tienes al lado, ¿cierto? Muchas veces nosotros tenemos
como un cliché, ¿no? Como un decir de mi hermano, pero es solamente como un decir, porque muchas veces no actuamos como un verdadero hermano, ¿cierto? Y muchas veces decimos, mi hermano en Cristo, pero no lo vivimos como tal. Entonces, esta instrucción de cómo vivir el Evangelio en términos de restaurar al creyente, a mi hermano que ha caído, y sobre cómo llevar la carga de ese hermano, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es algo que elimina totalmente el egoísmo, la palabra de hoy, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer la palabra. ¿Ya tienen Gálatas 6 del 1 al 5? Amén. Leamos entonces Gálatas del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Entonces, como se pueden dar cuenta, hermanos, es una palabra muy práctica y que concierne a nosotros como iglesia. Y pienso que el nombre que tenemos como iglesia no es casual, ¿no? El nombre de comunidad. Y sí que, o sea, esta palabra sí que toca ese término de comunidad, ¿no? De cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo nos ha dado un mensaje claro y sencillo acerca de lo que significa cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, ¿sí? Dice, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. Entonces, lo que vemos acá en otras palabras, hermanos, es que cuando ayudamos a nuestros hermanos y hermanas con las dificultades de esta vida, con esos obstáculos que se presentan en esa carrera que tú y yo estamos corriendo, estamos viviendo según el estándar que Cristo ha establecido para nosotros. Y es una carrera no para competir entre nosotros, como muchas veces vemos, ¿no? Sino que es una competencia, es una carrera para llegar todos al final, ayudándonos todos, entre todos. Pero también se nos ha dicho que cada uno llevará su propia carga, ¿sí? Entonces acá hay algunas personas que se preguntan que si existe aquí alguna contradicción, ¿no? Porque dice que cada uno llevará su propia carga, pero anterior a eso dice que lleven los unos las cargas de los otros, ¿cierto? Entonces aquí algunas personas pueden como entrar en una contradicción y tal vez se pregunten cómo puedo ayudar a mi hermano cristiano, mi hermano en Cristo con su carga, si cada uno de nosotros debe llevar su propia carga. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carga, de diferente color, diferente circunstancia, de diferente forma. Todos tenemos aquí nuestras cargas. Levanten la mano el que no tenga aquí una carga en este momento. Todos tenemos cargas, unas más pesadas que otros, pero todos tenemos una carga, ¿cierto? Y la realidad que se expresa es esta. Hay algunas cargas con las que podemos ayudarnos unos a otros, ¿cierto? Y hay otras cargas con las que no podemos ayudar. Pero cuando vemos las cargas con las que podemos ayudar y lo hacemos, esto cumple la ley de Cristo. Y así es como amarás, o sea, ahí como que se vive, toma vida esta frase donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es el amor, la ley del amor, la que trajo Cristo. El amor del que se habla aquí obviamente no es un solo sentimiento, como en el mundo se enseña, ¿no? Que el amor es un sentimiento, es algo que sale, sí, es algo que yo debo sentir.
Es algo cálido y agradable que yo debo sentir. Se describe mejor como una compasión. Bíblicamente el amor es una compasión amorosa que se expresa en acciones. Y eso ya tumba, ¿cierto? Tumba de raíz ese amor que se enseña en el mundo, ¿no? Que el amor es un sentimiento. Entonces por eso es que escuchamos parejas que dicen, no, es que yo tengo que separarme de ti porque yo ya no siento amor. Porque basan su amor en sentimientos, ¿cierto? Pero la palabra nos enseña o nos describe que es una compasión amorosa que se expresa ¿en qué? En acciones. Acciones, hermanos. Podemos hablar muy bonito del amor, pero si no hay acciones, no es amor. Y esas acciones son hacer lo que es útil y necesario para otra persona. Esas acciones es hacer lo que es útil y necesario para mi hermano. Útil y necesario para mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia. Amén. Entonces los versículos que acabamos de leer ocurren en el contexto de una sección más amplia que explica la obra de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fin de semana pasado estudiábamos sobre las obras de la carne, si recuerdan, y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo esta sección nos amplía y nos explica la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para dar como resultado esos frutos del Espíritu Santo. Como resultado de la fe en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, y eso lo tenemos claro. Como resultado de la fe en Cristo hemos recibido al Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu desea es contra lo que la carne desea. Hablábamos de una confrontación, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan la confrontación de todo creyente? Tú y yo tenemos confrontaciones todo el tiempo. Al salir hoy de este lugar, probablemente vamos a tener confrontaciones, ¿cierto? Lo que el Espíritu desea es contra lo que la carne desea. La carne es la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos todos los que estamos en esta sala. Todos, a través del nacimiento. Y lo que el Espíritu desea se opone a lo que la carne quiere. Y es una lucha constante, ¿verdad?, de poderes. Y lo que tú más alimentes y ejercites, eso es lo que va a vencer. Los cristianos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso está en el versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 18. Y puesto que vivimos por el Espíritu, dice el capítulo 5, versículo 25, y puesto que vivimos por el Espíritu, también debemos seguir al Espíritu. Entonces miren, hermanos, qué tan importante es vivir y seguir al Espíritu. Si no fortalecemos, si no ejercitamos el Espíritu, vamos a caer en la batalla. Nos van a sacar de nuestro carril, de esa carrera cristiana que tú y yo tenemos, en la que vamos tú y yo. Todos deseamos llegar a la meta. Todos deseamos llegar frente a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Por tanto, en Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Cierto? Es A o B. ¿Sí? Y aquí es claro, Pablo deja claro y práctica este tema. Él dice, digo pues, anden por el Espíritu, y sencillamente eso dará como resultado que no se va a cumplir el deseo de la carne, que todos en algún momento sale dentro de nosotros. Entonces acá, hermanos, justo antes de donde comenzamos la escritura enumera las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Se recuerdan las columnas que veíamos hace 8 días? Las obras de la carne, en Gálatas 5, 19 al 21, ahí veíamos, recuerden, hermanos, dice que son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y tú podrías decir ahí, no, aquí ya me salvé, yo no practico nada de eso, entonces voy bien. Pero tú sigues leyendo y ahí ya empezamos a cojear. Dice enemistades, pleitos, wow, ahí ya entro en problemas, ¿verdad? Celos,
enojos, ¿quién no se ha enojado acá? Rivalidades, disensiones, y aquí ya estamos, hermanos, como decimos popularmente, estamos quemados, ¿verdad? Disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y sigue, en contraparte de esto, dice, y el fruto del Espíritu es muy diferente. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y hay personas que se saben de memoria estos frutos. Y se lo dicen a uno de corrido y rápido. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero no vivimos en el Espíritu, vivimos en la carne, en las obras de la carne. Entonces, el contraste aquí es muy obvio, y aquí es muy claro el contraste. También es bastante obvio que las obras de la carne no tienen cabida en la vida de un creyente. Y eso lo estudiábamos, me gustaba mucho la reunión del viernes, porque con mis hermanos llegábamos a esa conclusión y salimos con eso muy claro, que realmente las obras de la carne no tienen ninguna participación en la vida de un creyente. Un creyente, un cristiano no puede deleitarse en las obras de la carne. Y si la carta hubiera terminado aquí, podríamos dejarnos a muchos de nosotros terriblemente abatidos. O sea, cuando nombra todas estas obras de la carne, si terminara ahí la carta, ahí quedamos sin esperanza alguna, ¿verdad? Porque realmente todos hemos practicado tales cosas. Entonces diríamos, el pecado no tiene cabida en mi vida, solo el fruto del Espíritu debería ser evidente. Entonces, cada vez que tropezamos, diremos, ¿qué me ha pasado? Cada vez que caemos, podemos decir, ¿qué ha pasado? O cada vez que un hermano o una hermana tropieza, decimos, ¿qué le pasó? ¿Cierto? ¿Qué le ocurrió? Pero la carta no puede terminar aquí porque la realidad es que hasta el cristiano más maduro puede tropezar. Y yo pienso que aquí el primer tema también que uno puede ver acá es la humildad del creyente. Porque el cristiano más maduro puede tropezar, hermano. Alguien podría decir, bueno, nunca he hecho esas cosas, esas primeras cosas, nunca he practicado la inmoralidad sexual, ni el libertinaje, ni brujería, ni hechicerías, ¿cierto? Pero no hay ninguno de nosotros que pueda decir, nunca he odiado a alguien. Aquí nadie puede decir, nunca he sido celoso, nunca he dicho cosas con enojo, nunca he sido impulsivo con mi enojo, nunca he sido egoísta. Nadie puede decir acá, de los que estamos acá, nadie puede decir eso. Incluso después de poner nuestra confianza en Cristo y ser salvos, la posibilidad y la realidad del pecado todavía está presente en nuestras vidas. En ese momento que nacemos de nuevo, hermanos, creemos en Cristo, depositamos nuestra fe en Cristo, está la posibilidad y la realidad que el pecado todavía está presente en nuestras vidas. Y esa lucha seguirá hasta que el Señor nos llame o venga por segunda vez, ¿cierto? No desaparecerá por completo hasta que el Señor nos llame a casa. Entonces, ¿qué haces cuando un hermano cristiano ha pecado y ese pecado ha salido a la luz? ¿Cuál es tu primera reacción? Y les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué es lo primero que piensas cuando tu hermano cae? Ese hermano que está al lado tuyo corriendo esa carrera del creyente, del cristiano, que no es fácil, y cae. ¿A qué tendemos con nuestras actitudes o con nuestras palabras a hacer? Muchas veces, ¿cierto? Hacemos eso. La mayoría de veces. Pero vamos a dar como el desarrollo de eso porque me pareció muy, esa semana que leí el pasaje y ayer con mi esposa que volvíamos y estudiábamos esto, Dios nos hablaba mucho y en el versículo 1 dice,
Vayan conmigo al versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Y noten ahí la palabra hermanos. O sea, aquí Pablo le está hablando a creyentes. A hermanos. ¿Cierto? Y ahora viene el término falta. También podría traducirse como mala acción o lapso, y eso es lo que significa, una mala acción. Y esto no es algo que hagas continuamente y no es algo que hayas planeado hacer. El pecado premeditado es atroz ante los ojos de Dios. Y eso está en Romanos 13:14. Dice, no hagan planes para satisfacer la carne. El pecado premeditado. Y de lo que se habla aquí es de un accidente o una caída que se ha producido a causa de una tentación que te ha tomado por sorpresa. Cuando ese hermano cae y quizás ustedes hayan tropezado o caído como resultado de una tentación, para lo que no estaban ustedes preparados, pero cayeron. O tal vez ustedes no estaban preparados para que tu esposo o esposa te confrontara con un problema y tú respondiste con enojo. ¿Cierto? Hay situaciones que vivimos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en el interior de nuestros hogares, donde salen tales cosas, hermanos. Y no podemos tener esa doble vida, una en nuestro hogar y una acá en la iglesia. Y tal vez usted no estaba preparado para manejar piadosamente y bíblicamente situaciones difíciles que se presentan con sus hijos. Vivimos situaciones difíciles también con nuestros hijos y muchas veces no estamos preparados para responder, para manejar bíblicamente y piadosamente un problema con nuestros hijos. Entonces la posibilidad de caer en el mal existe para cada cristiano, para cada creyente. El pastor nos comentaba que él leía acerca de un hombre que había sido borracho antes de ser salvo, antes de confiar y de creer en Cristo. Y después de su conversión, este hombre pasó a ser pastor, ¿no? Y su ministerio era bastante exigente, había crecido bastante. Y después de mucha presión, o sea, llegaron presiones, llegaron tentaciones, a medida que él avanzaba y crecía y más responsabilidades y demás, resulta que en medio de esa presión y esa tentación una noche se emborrachó, este pastor. Y este hombre estaba tan avergonzado que el día siguiente llamó a sus diáconos para presentarle su renuncia, o sea, como a los líderes de la iglesia. Y él les dijo, me emborraché anoche y un predicador no debería hacer eso. Los diáconos estaban muy sorprendidos en ese momento y era evidente que este hombre estaba avergonzado y arrepentido. O sea, se le veía el dolor, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen que hicieron los diáconos? Estos líderes. Lo abrazaron, ¿sí? Y le dijeron, oremos todos. No aceptaron su renuncia, sino que lo restituyeron, lo hicieron con cuidado, con humildad, con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. O sea, con ese fruto del Espíritu Santo. Si se están dando cuenta, pueden ver ahí con este ejemplo en qué momento el Espíritu, los frutos del Espíritu obran en nosotros. Y la forma en que esos hombres manejaron esta situación demostró que eran espirituales, como dice acá, ¿no? Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Como quien dice, ustedes que tienen los frutos del Espíritu Santo porque creyeron en Cristo y recibieron a Cristo, ¿verdad? Entonces, demostró que eran espirituales. Y alguna persona hoy en día piensa que ser espiritual significa hablar en lenguas o profetizar, y creen que significa tener algún tipo de una maravillosa experiencia espiritual, ¿no? Con el Señor, o creen que significa tener una visión única de las Escrituras, pero eso no es necesariamente ser espiritual.
Sin embargo, aquí se nos dice que ser espiritual significa tomar acciones y decisiones que sean consistentes con el Espíritu Santo. Vuelvo y repito eso. Ser espiritual significa tomar acciones y tener decisiones que sean consistentes ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Y la mansedumbre, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y los que sois espirituales, dice acá, restaurarán a un creyente caído con un espíritu de mansedumbre. Con un espíritu de mansedumbre. Pero desafortunadamente ustedes saben, hermanos, que sin embargo hemos visto a personas que piensan que son espirituales, pero tratan muy duramente a otro creyente que ha pecado. Y tendemos a señalar y a juzgar, a hablar, a destruir con nuestras palabras, porque somos más espirituales. Pero eso es orgullo. Y el orgullo corroe y destruye el cuerpo de Cristo. Y eso es opuesto a la mansedumbre. La persona de la que estamos hablando aquí es una persona que está arrepentida, ¿cierto? Vemos un arrepentimiento y solo una persona arrepentida será restaurada. Eso significa que ya han sido confrontados con su pecado y han sentido como esa culpa y la vergüenza de su pecado y ya han experimentado la corrección interna del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, ya ha sufrido suficiente. Y no somos quien para sumarle más carga y sufrimiento y juzgar al hermano caído, ¿cierto? Ya bastante tenemos nosotros con esa lucha, con esas obras de la carne que a diario están dentro de nosotros para que venga otro hermano a sumar más cargas, ¿verdad? Y esta persona ahora está frente a sus hermanos y hermanas en la iglesia y no necesita que se le añada insulto o injurias, ¿no? Lo que necesita en ese momento es que alguien le dé un abrazo y un apoyo. La palabra traducida como restaurado es en realidad una palabra griega, la que vemos aquí como restaurado, que se usa para reparar una red de pesca o arreglar un hueso roto. O sea, en el original del griego tiene este significado. Y los diáconos que restauraron a aquel predicador, a aquel pastor, eran verdaderos cirujanos. Demostraron que eran verdaderos cirujanos espirituales que realizaron la obra con mucho cuidado, con esas pinzas de mansedumbre y humildad. Hicieron esa cirugía en este siervo. Entonces, habían algunos que querían echar a este hombre. Obviamente, hubo otro grupo de personas, en este caso de este hombre, que se levantaron y querían echar a este hombre del ministerio, ¿cierto? No es indigno de que esté sirviendo, querían echarlo y lo golpeaban más de lo que él mismo se había golpeado. Pero la instrucción de la Escritura es: no hagas eso. Esa es la instrucción que Pablo acá prácticamente le está dando, ¿no? Y en cambio se nos dice: ayúdalos a sanar. Cura suavemente esa herida con humildad y mansedumbre. Ahora bien, aquí también hay una advertencia y no queremos pasarla por alto: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y es una realidad, es que nadie es inmune al pecado. Pero nos creemos tan espirituales, tan superdotados, ¿verdad?, de espiritualidad, que creemos que nunca vamos a caer y que el pecado no nos toca. Pero la realidad es que nadie es inmune al pecado y tal vez encuentres una tentación sorpresa mientras estás lidiando con el pecado de esta persona. Mientras tú estás juzgando, mientras tú estás dañando y acusando, tú puedes estar cayendo peor de lo que tu hermano cayó. Entonces tal vez lo que ellos hacen también es una tentación para ti, estos que juzgan y que suman más carga, ¿no? Es una tentación más, y entrar en contacto con ese pecado presenta un peligro del cual necesitas tú mismo cuidarte.
Otro peligro en esta situación es que comiences a señalar con el dedo a la otra persona y pienses, yo nunca haría eso. Y eso sí que, eso sí que sale de nosotros, hermanos. Y empieza uno a decir, no, pero esa persona, ¿por qué hizo eso? Yo lo hubiera hecho así, así, así. ¿No les ha pasado? ¿O solamente me pasa a mí? ¿Cierto? ¿Les ha pasado? ¿No? ¿Amén o no amén? Que siento que solamente yo soy el que estoy vivo eso, ¿verdad? Pero de nosotros sale constantemente eso. Entonces yo nunca haría eso. Y muchas veces tenemos ese amigo muy experimentado a quien le gusta decir, si alguna vez te sorprende algo que has hecho, entonces es que no te conoces muy bien a ti mismo. Y está como este refrán, ¿no? Si alguna vez te sorprende algo que has hecho, que tú mismo has hecho, entonces es que no te conoces muy bien a ti mismo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, y permítame aquí explicárselo tal como lo dice la Biblia. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y la posibilidad de pecar existe para cada uno de nosotros, hermanos. Y un día podría ser tú en la situación de tu hermano, de esta persona. Y por eso siempre debemos mirar a nuestros hermanos y hermanas con compasión y no con desprecio. Pasemos al versículo 2. Vayan conmigo al versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros. La palabra carga aquí significa pesadez, peso o problema. Y en la Biblia, hermanos, encontramos 11 palabras que pueden traducirse en como la palabra carga, ¿no? En español carga, y cada una tiene un significado ligeramente diferente. Jesús usó estas palabras en Mateo 23:4. Jesús le dijo a los fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos mismos ni con un dedo quieren ¿qué? Moverlas. En Mateo 11:28 Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús también utilizó esta palabra, y el tipo de carga al que se refiere este versículo es una carga de naturaleza física, emocional o espiritual. Y quizás usted ha tenido una carga de ese tipo que realmente le ha agobiado. ¿Cuántos tienen en este momento actualmente? No quiero que, obviamente no la vayan a decir, pero levanten las manos el que tenga aquí en este momento alguna carga que le agobia. Levanten la mano. Solo 3 hermanos, listo, muy bien. Hay algunas personas aquí presentes hoy en esta sala que llevan cargas como estas. Cargas de naturaleza física, de naturaleza emocional y de naturaleza espiritual. Algunas personas tienen dificultades físicas y problemas de salud. Y aquí muchas veces hemos orado por ello. Algunas personas están preocupadas por la salvación de un ser querido. Otras están luchando con el dolor o alguna pérdida de un ser querido. Algunas personas están preocupadas por sus finanzas, ¿cierto? Otras personas pueden estar preocupadas por su futuro. ¿Qué va a pasar mañana, en un mes? Quizás conozcamos alguna de esas cargas y quizás nosotros estamos viviendo alguna de estas cargas, ¿cierto? Y como decía inicialmente, son cargas diferentes en cada uno de nosotros, unas más pesadas que otras. Y como mencionamos antes, hay algunas cargas que puedes compartir y otras que no puedes compartir. Pero en este versículo habla de cargas que puedes compartir, cargas con las que otros te pueden ayudar. Y aquí el problema, hermano, es que muchas veces nosotros queremos vivir un cristianismo como el llanero solitario. ¿Sí recuerdan al llanero solitario? O sea, quieren correr su carrera solos. Y el cuerpo de Cristo, hermanos, no es solamente necesario, es fundamental para yo llegar, hermanos. El apoyo de mi hermano, de mi hermana, pero queremos hacerlo solos, como aquel llanero solitario, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cargas puedes tú compartir?
podemos compartir el tipo de cargas que todos tenemos en común. ¿Cuáles son esos tipos de cargas? Hay cargas como la enfermedad, ¿cierto? Hemos estado enfermos, hemos necesitado ayuda, y eso sí que lo hemos visto en esta iglesia. Hemos visto cómo los hermanos, cuando están enfermos, reciben la ayuda preparando alimento. De hecho, lo hemos recibido con mi esposa. Otros hermanos llegan con alimentos ya preparados y les llevan medicamentos, compran en la farmacia los medicamentos y le llevan al enfermo, al que está con esa carga de una enfermedad. Hay cargas espirituales también. Alguien ha estado preocupado por la salvación de un ser querido y ha pedido oración por esa persona. Y cuánto descanso y cuánto apoyo uno siente que mi hermano esté orando por mi familiar. ¿No les pasa? Es valioso. Y existen cargas emocionales también. Hay alguien que puede estar lidiando con el dolor de una pérdida de un ser querido y puede estar lidiando con una tragedia, puede estar lidiando con problemas emocionales, depresión, angustia, soledad, y muchas veces simplemente sentarse allí y ofrecer tu presencia es de gran ayuda, muchas veces. Y alguien puede estar pasando por un momento difícil y simplemente necesita ese buen hermano que con mansedumbre y humildad se quede con él a escucharlo y a orar por él. A veces hay tentaciones en una relación y estas crean cargas también. Hay este tipo de cargas. A menudo una persona solo necesita acercarse a la otra y preguntarle, ¿estamos bien o pasa algo? Y yo, a medida que yo leía, hoy repasábamos con mi esposa esta sección, nosotros llegábamos a la conclusión, de hecho, anoche con unos amigos también compartíamos eso y hablábamos de este tema y decíamos, en la cultura donde estamos, aquí todo va, cada uno se defiende y cada uno vive él solo, ¿no? O sea, aquí esta cultura es muy individualista, ¿no? Y vive muy individualista. Y esto sí que va en contra bíblicamente de lo que estamos estudiando hoy, ¿cierto? Porque vemos cómo a menudo cuando una persona solo necesita es que se le acerque y te pregunte cómo estás, pasa algo. La persona de la que se habla en el versículo anterior llevaba una carga espiritual y emocional por su pecado, ¿sí? La que hablábamos ahora. Y tal vez este sea el caso nuestro hoy, o sea, tu caso hoy. Y probablemente estaba preocupado por lo que le había hecho al Señor, lo que el ejemplo del pastor que cayó, estaba preocupado por lo que le había hecho al Señor, y es posible que estuvieran muy preocupado por lo que había hecho también a otras personas. Un creyente no pierde el perdón de Dios cuando peca, hermanos. Aunque puede perder el gozo de su salvación, quizás te hayas sentido así en algún momento u otro. Cuando caemos, perdemos el gozo de la salvación. Y en esta cultura tan individualista, realmente necesitamos es apoyarnos unos a los otros. Con mansedumbre, ¿no? Con amor, porque muchas veces lo hacemos, pero no con amor ni con mansedumbre. Y quizá esto es lo que cada uno estemos viviendo esta noche, cada uno de nosotros. Y el mensaje sencillo de nuestra fe se encuentra aquí en esta instrucción. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y este versículo pienso que es fundamental, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley del amor. No es sálvese quien pueda, no, como vemos acá, sino es la ley del amor, de lleva la carga de tu hermano. Amén. ¿Cómo se cumple esta ley? La ley de Cristo, cuando llevas la carga de otra persona. No es tuya, pero tú la asumes voluntariamente por ella. Y eso es lo que hizo Cristo cuando fue a la cruz.
¿Qué hizo Cristo cuando fue a la cruz? No fue su carga, Él no tenía por qué cargar esa cruz, pero Él la llevó por nosotros, voluntariamente. Cristo es el Hijo eterno de Dios que voluntariamente vino como hombre para morir por nosotros. Siendo plenamente Dios, Cristo es completamente santo y sin pecado. Y vemos cómo Él, como hombre, vivió una vida sin pecado, y cuando fue a la cruz, recuerden, hermanos, que no fue por sus pecados, sino por nuestros pecados. Entonces, Él es el más grande ejemplo de llevar la carga por el otro. Y en la cruz Cristo no solo llevó la carga de nuestros pecados, sino que también fue afligido por nosotros. Fue nuestra cruz la que Jesús tomó, y cada uno de nosotros, hermanos, merecía morir allí en esa cruz. Porque todos pecamos. Él llevó la carga espiritual, emocional de nuestros pecados. Cada carga Él la llevó en esa cruz. Él bebió la copa llena de ira de Dios que estaba contra nosotros por nuestro pecado. Y allí en la cruz Cristo hizo expiación completa por nuestro pecado, quitando esa carga de todos y cada uno de nosotros, de los que confiamos en Cristo. Y la razón principal por la que Jesús fue a la cruz fue para restaurar a los pecadores perdidos. Pero Él voluntariamente decidió llevar esa carga. Pero nosotros no queremos llevar la carga de los demás, no nos importa. Entonces la Escritura es clara en que cuando todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, no hay justo ni aún uno, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. Y en términos simples se trata de todos los seres humanos del planeta, incluidos todos los que estamos aquí en esta sala. Sin Cristo estaríamos totalmente perdidos e incapaces de acercarnos a Dios. Pero la fe en Cristo, eso lo cambia todo. Hemos sido perdonados por nuestros pecados y se nos ha dado la justicia de Cristo. Cuando llevamos las cargas los unos de los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Además, cuando restauras a alguien con gentileza, repitan conmigo, con gentileza. Otra vez, gentileza. Cuando restauras a alguien con gentileza, también estás cumpliendo la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo? Pues porque los estás ayudando a experimentar el verdadero evangelio en su vida. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pasemos, hermanos, vayan conmigo al versículo 3. Hay un problema que circula en algunas iglesias hoy en día, y este versículo habla directamente de ese problema. Y a algunas personas se les enseña que eres grande, que tú eres maravilloso, y es por eso que Dios te ha salvado. Hay iglesias que enseñan esto, hermanos. Pero lamento decirles que eso no es cierto. O sea, no es bíblico, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú escuches por un momento qué dice Deuteronomio 7 al 78, porque basado en lo que muchas iglesias predican, que tú eres tú fuiste llamado y Dios te ha creado y tú eres un hombre y una mujer maravillosa y grande, ¿no? Y por eso Dios te rescató. Miren lo que dice Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 7 al 8. Dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, no eres el más numeroso ni tampoco el más grandioso, hermanos, en ningún otro sentido. Pero elegí amarte y eso es lo que te hizo especial. Dios dice, yo elegí amarte. Y en nuestro estado natural de pecadores caídos, no somos deseables. Cuando Dios nos rescató, nosotros no éramos deseables para Él, porque estábamos pecando constantemente. Y disfrutábamos de nuestro pecado. Y la Biblia dice claramente, en mi carne no habita nada bueno, Romanos 7:18.
Sin embargo, cuando recibimos a Cristo, Él vive en nosotros y es entonces cuando las cosas cambian. Entonces podemos meternos en un verdadero problema cuando empezamos a pensar cosas como Jesús me salvó porque soy muy especial, porque soy bondadoso, porque soy bueno, ¿no? O Dios me ama porque me va muy bien en mi vida cristiana y porque hago todo lo correcto en mi vida cristiana. O soy mucho mejor que esas otras personas. Entonces, todo creyente es salvo de la misma manera por gracia mediante la fe, hermanos. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Y el problema del orgullo, hermanos, es que puede aparecer fácilmente en la situación en que alguien más ha pecado, pero tú no has pecado. Y ahí aparece el orgullo, ahí sale el orgullo. En la situación donde alguien más ha pecado, pero usted no va a pecar, ¿no? Usted no va a caer en eso. Entonces debemos recordarnos a nosotros mismos que eso sigue siendo la situación a la que se refiere esta escritura hoy aquí. Este versículo nos recuerda una vez más la realidad de que cualquier cristiano puede caer, puede tropezar en esta carrera que estamos tú y yo y ser la persona en necesidad de restauración. Nosotros podemos ser esa persona que necesitemos restauración, que nos levanten, que nos acompañen, que nos ayuden, que oren por nosotros, que nos escuchen. Así que es una advertencia, hermanos, no tengan un buen concepto de ti mismo, no te engañes a ti mismo, no sea que caigas en la trampa del orgullo. Muchas veces nos sentimos más, ¿no? Y eso está muy estrechamente relacionado con el versículo 4. Pasemos al versículo 4. Versículo 4, este versículo nos está diciendo no está diciendo que debes jactarte de ti mismo, más bien está diciendo debes examinarte a ti mismo y no enorgullecerte falsamente comparándote con otra persona. ¿Cuántas veces aquí nos hemos comparado con otras personas? Nosotros también somos muy dados a eso, ¿cierto? A compararnos y a medirnos con otros, ¿no? Y probablemente todos podamos encontrar a alguien que creamos que está en peores condiciones que nosotros. Ah, no, es que mi hermano está peor que yo, ¿no? Y si todo lo que hiciera fuera buscar gente así y luego compararme con los demás, desarrollaríamos un falso orgullo ahí, ¿no? Entonces, todo lo que aquí vemos, hermanos, es que lo que hiciera cuando nosotros tomamos la decisión de señalar con el dedo los pecados de los demás y decir, al menos yo lo estoy haciendo mejor que tú o que él, ahí nos vamos a poder de pronto sentir bien con nosotros mismos. Pero lo que debemos hacer en cambio es mirar nuestras propias vidas. Si hay algún motivo para jactarnos cuando te examines a ti mismo, sabemos que esto cómo funciona, ¿no? Y estas comparaciones en el mundo es así, ¿no? Y surgen constantemente, ¿no? Soy más bonita que ella. Y el mundo gira alrededor de estas comparaciones todo el tiempo, ¿no? Soy más bonita que ella, tengo un mejor trabajo que él, tengo un coche más bonito que mi hermano, mi hermana, al menos a mí me va mejor que a ella. Y aquí todo esto causa estas rivalidades y estas disensiones. Yo nunca actuaría de esa manera. Esta frase sí que la utilizamos, hermanos, y caemos en eso. Yo nunca actuaría, yo nunca haría eso. ¿Pero por qué hizo eso? ¿No? ¿Qué la llevó a hacer eso? ¿Qué te llevó a hacer eso? Y en la iglesia no escapamos a eso. En la iglesia también se escuchan cosas como mi vida espiritual es superior, conozco más de la palabra de Dios que tú, ¿sí? Tengo una mejor comprensión de las escrituras de lo que tú tienes, yo nunca caería en ese pecado. Y pueda que no las decimos, pero también las pensamos. Se nos pasa por la mente. Yo nunca caería en ese pecado.
Y es un verdadero peligro, hermanos, compararnos con otros creyentes, porque la única persona con quien debemos compararnos es con quién. ¿Con quién deberíamos compararnos? Con Cristo. Con Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. ¿Y por qué eso? Bueno, porque Cristo es delante de quien estaré un día. ¿Por qué tengo que compararme con Cristo? Porque delante de Él yo estaré en un día. Un día. No me va a comparar, yo no pienso compararme con Charles Spurgeon, no me voy a comparar con Martin Lloyd Jones, no me voy a comparar con John Stott, todos esos hombres puritanos y personas doctos de la ley, de la palabra. No, Él me mirará a mí, cuando yo esté frente a Cristo, Él me mirará a mí, solo a mí, con una única pregunta me dirá, ¿qué has hecho por mí mientras estabas allí abajo? Cuando estemos frente al Señor, Él va a decir, ¿tú qué hiciste cuando estuviste allá abajo? Y yo tenemos que mirar a Cristo en nuestra vida diaria y ver si lo que estoy haciendo está a la altura de Cristo. No puedo señalar a otros y decir, bueno, lo hice mejor que él o lo hice mejor que ella. No, hermanos. Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No nos quedaremos ahí parados y daremos cuentas por lo que alguien más ha hecho. No, debemos rendir cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Amén. Entonces, el énfasis en este versículo es la responsabilidad personal que tenemos. Versículo 5. Pasen al versículo 5. Dice acá, porque cada uno llevará su propia carga. Llevará su propia carga, podría traducirse como cargar con su propia mochila, su propia maleta, ¿cierto? Y la palabra para carga en este versículo asignada específicamente a un individuo, se utiliza para la mochila que lleva cada soldado y que contenía su equipo personal. Y esta palabra también se usaba para describir una carga específica como una mujer que está en embarazo y que lleva a su bebé en el vientre. Esta palabra carga aquí es diferente el significado de la carga que estudiamos inicialmente. ¿Recuerdan? ¿Sí? Este tiene otro significado. Y nadie puede sacar de esa mujer que lleva a su bebé en el vientre, pues nadie puede sacar a ese niño de su vientre y llevarlo y colocarlo en otro vientre para poder llevarlo, ¿no? ¿Sí comprenden este significado de carga? Esa es una carga que solo ella puede soportar. Solo esta mujer puede llevar a este bebé. Nadie más puede llevar su bebé, solo ella. Entonces, un problema que surge cuando los cristianos intentan tomar la carga de otra persona y llevarla por ellos. Muchas veces al hacer esto te agobia más allá de tu capacidad para soportar cualquier cosa, ¿no? Y debes abandonar tus responsabilidades que Dios te ha asignado solo para descubrir, ¿no? Y aquí es donde descubrimos que simplemente pues no pudiste solucionar, no pudiste llevar esa carga y el problema de esa otra persona pues como que se vuelve más tedioso, ¿no? Y quizás lo hayas descubierto en tu misma vida, alguna vez has intentado hacerlo, llevar la carga de otra persona. Como segundo punto de esta sección, esta palabra también puede referirse a la capacidad o habilidad de alguien para llevar algo. Un buen ejemplo sería un camión de volteo, nosotros lo conocemos como una volqueta, ¿no? Versus una carretilla. ¿Se han visto camión de volqueta y carretilla? O también podemos verlo como un barco. ¿Cuántos han visto un portacontenedores, ¿no? O versus barco pesquero. Todos llevan una carga, pero son diferentes cargas. Ambos tienen la capacidad de transportar algo, pero uno tiene mayor capacidad que el otro. Y un ejemplo sería cuando nosotros decimos, ¿por qué mi hermano no hace esto o aquello para solucionar mi problema, o haría tal cosa y seguro tendría resultados?
pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Sí? Y como mencionamos al principio, aquí se nos da una imagen clara de lo que significa vivir el Evangelio en la iglesia, hermanos. Yo pienso que esta palabra fortalece mucho esa fraternidad que hay en la iglesia, nosotros como comunidad, como hermanos, como familia. Y yo quiero que para concluir tenemos estos 6 puntos de aplicación, de resumen y aplicación. Primer punto, restaurar a los cristianos caídos con mansedumbre. Debemos restaurar a los hermanos caídos con mansedumbre. Segundo punto, ten cuidado de no pecar. Tercer punto, ayuda a otros cristianos con las dificultades de la vida. Cuarto punto, no pienses demasiado bien de ti mismo. Quinto punto, no te compares con los demás. Sexto, lleva la carga que Dios te ha asignado. Lleva la carga que Dios te ha asignado. Ahora bien, estas son buenas instrucciones, son buenos recordatorios, ¿cierto? Para aquellos de nosotros que ya hemos recibido a Cristo. Nosotros hemos confiado, hemos recibido a Cristo, pero ¿qué se le puede decir a la persona que aún no ha aceptado a Cristo? Alguna persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Bueno, digamos que independientemente de lo que Dios te haya dado o de lo que seas capaz de soportar o llevar como una carga, hay una carga que ninguno de nosotros puede manejar, y es la carga de nuestro pecado. Hemos hablado de todas las cargas, ¿cierto? Hemos hablado de cargas emocionales, físicas, ¿no? De todas las cargas. Pero hay una carga que ninguno de nosotros puede manejar y puede llevar por mucho tiempo, y es la carga de nuestro pecado. Y esa es la carga la que Cristo tomó sobre sí voluntariamente por nosotros. No solo nacemos caídos con una naturaleza inclinada al pecado, sino que tan pronto como podemos, cada uno de nosotros peca y se vuelve culpable de ambos cargos. Cada uno de nosotros pecamos, hermanos, y es como una deuda creciente o una carga mayor. Cada vez que pecamos es una carga que tú y yo no podemos llevar. Cada uno de ellos nos hace culpables ante Dios. Estas cargas, cada vez que pecamos, nos hace culpables ante Dios. Y un día moriremos, o cuando Cristo regrese, y si no has recibido a Cristo antes de ese momento, estaremos bajo el juicio de Dios. Y muchas veces escuchamos el mensaje de nuestro pecado y sus consecuencias, y ese mensaje es duro para nosotros. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios odia el pecado, es deplorable para Él, arruina nuestras vidas y nos separa de Él. Eso hace el pecado. Y es una carga pesada. Y muchos hermanos, aún dentro de la misma iglesia, viven una vida cristiana, pero dentro de sus corazones viven en agonía por su pecado. Pero por fuerte que sea el mensaje sobre el pecado, el mensaje del amor de Dios quizás es mucho más fuerte que el pecado. Tú puedes ver esa lista de las obras de la carne y tú puedes decir, no, pero eso es muy fuerte, eso tiene mucho poder, esas obras de la carne tienen mucha fuerza en el ser humano. Y por eso es que vemos hoy un mundo tan caído y a la destrucción, ¿no? Pero se nos olvida que nuestro Dios es más fuerte. Y la obra del mensaje del amor, de la ley de Cristo del amor, quizás es mucha más fuerte. No habría evangelio sin el perdón de Dios. El perdón es lo que Cristo logró en la cruz. Y el perdón es lo que Dios nos extiende a través de la fe en Cristo Jesús. Y toda la razón por la que Jesús vino fue para salvar a pecadores perdidos como tú y como yo. Amén. Yo quiero que nos pongamos en pie, hermanos, para terminar. Pónganse en pie. Y no hay mayor condenación del pecado que Cristo dando su vida en la cruz por él, pero tampoco hay mayor demostración de amor de Dios. Cristo dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Él murió hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente fue muerte, sino que muerte de cruz, pero resucitó entre los muertos al tercer día. Y esto demostró que todo lo que hizo fue perfecto y completo. La invitación
que Dios nos hace hermanos en esta noche, como comunidad, como hermanos que somos, es que nuestro Señor hoy, es que nuestros corazones se vuelvan a Él, que confiemos en Él, para que podamos vivir y poder mostrar esos frutos del amor, o sea, esos frutos del Espíritu Santo, porque no vivimos en mansedumbre y en humildad. Convertirnos en esos hermanos que capaces de tomar la carga de su hermano, de apoyar. Si nunca antes has confiado en Cristo para salvación, es el momento de que tú eches tu carga sobre Él. Amén. Vamos a orar al Señor para terminar.